Si alguien puede acompañarme a leer, puede buscar en su Biblia Nahum 1:7 y pues ahí compartiremos estos versos de la palabra de Dios. Vamos así a estar leyendo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Amén. Gloria a Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Dios, que tú la prosperes de una manera especial en cada vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es maravilloso y Dios es grande y Dios es poderoso. Gloria a Jesús para siempre. Quiero compartir con ustedes en esta mañana, aunque hubo un tema que no lo terminamos en la semana pasada, pero ese tema yo sí quiero ver si ya, aunque no sea en esta semana, ya no sea hoy, podamos seguir ese tema acerca del tiempo dedicado a los hijos de los padres. Es un tema que no lo pudimos terminar, Así sí, pero sí. sí lo vamos a terminar, gloria a Dios, posiblemente ya en esta semana que entra. Sería Pero bueno. en esta mañana, en medio de tantas situaciones, gloria a Dios, que vivió el profeta Nahum, que Dios lo llamó, observamos donde él se detiene en un momento en el verso 7 del capítulo 1 y habla de tres características de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces hay personas que presentan a Dios de distinta forma, y según las Sagradas Escrituras, muchas veces presentan a Dios de una forma como no es. Gloria a Jesús para siempre. Y otros pues presentan a Dios como tanto un Dios castigador, un Dios de tanto juicio y de tantas cosas. Y, y no exaltan ni pues presentan alguna característica de Dios, como se detuvo Nahum a hablar de esta característica de Dios. Y ellas son como que Dios es bueno, Dios es una fortaleza, y también Dios conoce a aquellos que en Él confían. Bendito sea el nombre del Señor. Yo digo que el servir a Dios es un privilegio, porque si nos ponemos a analizar lo grande que es Dios, si nos ponemos a analizar su poder, su grandeza, y nosotros tener la oportunidad de poder servirle a Él, poder servir, Malvi, a alguien tan poderoso, tan grande como es Dios, yo diría que eso es más que un privilegio. Y en verdad, anoche yo me puse a observar y me detuve un poquito en el mensaje de anoche del pastor Freddy Cruz, donde él hablaba de la necesidad más grande que puede tener el ser humano. Y esa necesidad en realidad es la necesidad de la salvación. ¿Y quién nos da la salvación? ¿Quién provee en nuestra vida la salvación? Es Dios. Él fue quien nos puso en nuestras manos, y a través de qué sacrificio tan grande nos puso la salvación en nuestras manos. Y yo diría que no hay una necesidad más grande que la salvación. Cuando escuchamos el salmista en el Salmo 136, y le voy a leer algo acerca de este salmo, gloria a Dios, Salmo 136, bendito sea el Señor. Quiero leerle esto para que podamos ver un poquito claro el concepto de lo bueno, de lo grande que es Dios, y expresado por alguien como el salmista David, quien tuvo una experiencia tan directa con nuestro Dios. Dice el Salmo 136: Alabad a Jehová, porque Él es bueno,
porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Observamos la expresión de Nahum, donde nos dice que Dios es bueno. El profeta se detiene en el verso 7 del capítulo 1 y resalta esta característica de Dios y dice que Dios es bueno. ¿Por qué nosotros podemos decir que Dios es bueno? ¿Por qué tenemos que reconocer que Dios es bueno? Si observamos, el salmista dice que la misericordia de Dios son para siempre, son eternas. Si observamos la posición del hombre frente a Dios, nos vamos a dar cuenta de que si no hubiese sido por la misericordia de Dios, si no hubiese sido por el amor de Dios, entonces nosotros no tuviéramos salvación. Porque el hombre despreció y el hombre menospreció la salvación por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Pero no es tan así. Observamos cómo el hombre persiste en pecar y entonces Dios, a través de Jesús, entonces nos provee a nosotros un mediador, nos provee a nosotros un abogado, nos provee alguien que intercede ante Dios por nosotros y entonces nos defiende. Observamos hasta dónde llega la misericordia de Dios. Observamos hasta dónde llega la bondad de Dios, que aún nosotros pecamos y caemos y tenemos la oportunidad de volver a levantarnos. Tenemos la oportunidad de recapacitar y poder volver a nuestro Padre y Él entonces vuelve y nos recibe. Aún habiendo pecado, aún nosotros habiendo cometido transgresión ante Él, Él entonces nos perdona. Pero según en el libro de Gálatas, también tenemos que tener cuidado, porque dice que tenemos que estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. No podemos seguir persistiendo en pecar. Pero una persona que comete una falta ante Dios y se arrepiente de corazón tiene la oportunidad de poder alcanzar la misericordia de Dios. Según observamos el salmista en el Salmo 51, observamos cómo este hombre de Dios comete un pecado tan grave ante Dios. Observamos que el salmista cometió homicidio y adulterio ante Dios. Y estas cosas lo mantenían a él en angustia, lo mantenían a él en una situación la cual él no sentía paz. Dice el salmista en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Porque él sabía que la misericordia de Dios era grande. Él sabía que la misericordia de Dios podían alcanzarlo, aún él habiendo cometido tal pecado. Pero quiero decirte en esta mañana que las consecuencias del pecado se quedan latentes en nuestras vidas, aún nosotros hayamos alcanzado el perdón y la misericordia de Dios. Porque muchas veces podemos cometer el error de pensar que podemos pecar y que podemos alcanzar misericordia y ya. El perdón de Dios está ahí, pero las consecuencias del pecado seguirán detrás de nosotros. Y esto pasó con el salmista. Él alcanzó el perdón de Dios, pero los juicios de Dios por causa de su desobediencia le arrastraron todos los días de su vida. Lo que quiere decir es, mis amados hermanos, mis amados amigos, que Dios es bueno, pero tenemos que tener cuidado con nosotros pecar con el pensamiento de que Dios es bueno. Porque las consecuencias del pecado siempre seguirán detrás de nosotros. Según el salmista, Dios es bueno y para siempre son sus misericordias.
Esta característica de Dios la resaltó el profeta Nahum. En medio de distintas situaciones, él pudo decir, Dios es bueno. Pero también nos dice la palabra que Dios es una fortaleza. Dios es nuestra fortaleza. En Dios nosotros podemos alcanzar refugio. En Dios podemos nosotros sentirnos cubiertos. En Dios nosotros nos podemos sentir seguros. ¿Tú te imaginas lo que significa para una persona cuando no siente seguridad? Eso es algo muy doloroso y muy triste cuando alguien se siente inseguro en distintos ámbitos de la vida. Por ejemplo, cuando viene un huracán, cuando viene un terremoto, cuando viene algo que puede destruir una edificación, entonces las personas comienzan a buscar lugares seguros. Si tú vives en una casa a la cual esa casa no tiene mucha seguridad, la casa es de zinc, muchas veces también es de madera, puede venir un viento recio, levantar el zinc, arrancar las maderas y entonces esto puede tentar con nuestra vida. Entonces las personas son sacadas de ese lugar y llevadas a un lugar más seguro. Hay otras personas que viven en lugares cerca de ríos y las mismas autoridades comienzan a sacarlos de esos lugares porque esos lugares no son seguros. Según observamos en nuestra vida como cristianos, nosotros tenemos que sentir seguridad, porque nuestra vida no puede estar a expensas de que el enemigo pueda venir y pueda destruir nuestra vida espiritual. Entonces, ¿cómo nosotros podemos sentirnos seguros? ¿Cómo podemos sentir que nuestra familia está cubierta, está segura? ¿Cómo podemos sentir esa fortaleza? Esa fortaleza podemos sentirla en Dios. No hay dinero, no hay fama, no hay nada que pueda darte la seguridad que puede darte Dios. Dice la palabra que si Dios no edifica, en vano edifican los edificadores. Otra característica que resaltó el profeta Nahum acerca de Dios es que Dios conoce los que en Él confían. Dios conoce lo que en Él confían. Así es. Muchas personas, Malvi, dicen que creen en Dios. Claro. Muchos dicen que confían en Dios. Pero dice la Biblia que hasta los demonios creen y tiemblan. Porque una cosa es tú creer en que Dios es real, en que Dios es Dios, en que el poder de Dios es grande y tú confiar en Él. Son dos cosas diferentes. Cuando tú confías en Dios es cuando tú te sientes seguro en Él. Y muchas veces decimos que confiamos en Dios, pero andamos buscando nuestra propia fortaleza. Andamos buscando nuestra propia seguridad. Andamos buscando las cosas que consideramos que nos convienen sin saber si en verdad agradan a Dios. Entonces, ¿en qué Dios tú confías? Cuando nosotros en verdad confiamos en Dios, no nos amedrentamos. Cuando confiamos en Dios, no nos angustiamos. Cuando confiamos en Dios, no comenzamos a resabiar, como dicen por ahí, y a decir palabras por cualquier cosa que nos pase. Cuando confiamos en Dios, nuestra vida en verdad refleja que estamos seguros en Él. Y muchas veces nosotros como cristianos decimos que confiamos en Dios y demostramos frente a las adversidades de la vida que confiamos menos en Dios que cualquier persona que no profesa ser cristiano. Muchas veces decimos que confiamos en Dios y nos comportamos de forma a veces peores que los impíos. Si confiamos en Dios, mis amados hermanos, tenemos
que en verdad sentirnos seguros en Él. El que confía en Dios siente paz. Amén. El que confía en Dios siente seguridad. El que confía en Dios no blasfema por cualquier cosa que le pase. El que confía en Dios siempre está seguro. Dios es bueno. La misericordia de Dios son eternas. El amor de Dios es incomparable. Y por eso muchos hombres de Dios pudieron hablar en medio de sus circunstancias, en medio de las adversidades, en medio de tantas cosas que podían vivir, podían decir: Dios es nuestra fortaleza. Otra cosa que quiero decirte en esta mañana, y es que cuando nosotros confiamos en Dios, cuando podemos decir y confiar en la seguridad de Dios, entonces entendemos que Dios nos identifica a nosotros. Y si somos identificados por Dios, somos cubiertos por Él. Dice la Biblia que cuando nosotros confiamos en Dios, somos como aquel árbol plantado al lado del río, junto a muchas aguas. Dice que sus hojas no caen y que dará su fruto a su tiempo. Porque Dios identifica a sus hijos, los que confían en Él. Y dice que Dios a nosotros nos pone nombre, nos marca como sus hijos. Así es. Dios le cambió el nombre a Abraham. De Abraham le puso Abraham. Dios identifica a sus hijos. Dios conoce sus hijos. Y Dios sabe cuáles confían en Él. Aunque el mundo se nos quiera ir encima, no podemos olvidarnos de que somos hijos de Dios y de que nuestra confianza está en Él y de que Él tiene sus ojos puestos en nosotros. No se nos puede olvidar eso, mis amados hermanos, mis amados amigos. Dios es bueno. Dios es nuestra fortaleza y Dios conoce a los que en Él confían. Que Dios te bendiga en esta mañana. Que Dios te guarde.